Muy buenas noches, colegas. Les saluda el CPA Víctor Corrales. Bienvenidos a esta clase número 3 de la NIC 36, deterioro del valor de los activos. Iniciamos con la frase de educación del día de hoy. El aprendizaje nunca cansa a la mente. Leonardo da Vinci. Repetimos. El aprendizaje nunca cansa a la mente. Comentarios. El aprendizaje dura toda la vida. Es importante que formules claramente tus objetivos. En esta profesión de Contaduría Pública y en todas las profesiones, nunca terminamos de aprender. Todos los profesionales estamos inmersos constantemente en actualizaciones, en nuevas fórmulas, metodologías que debemos aprender cada día. Esos cambios nos exigen y nos comprometen a ser mejores. Pero estamos convencidos de que aprender es valioso. ¿Qué tan convencidos estamos? Y es que hay un momento en que comenzamos a tratar de aprender algo, pero en una parte de la curva de esa línea de aprendizaje nos enfriamos. Y en esta profesión de contaduría pública, realmente el enfriarse nos pasa la factura. Nos pasa la factura porque ya hay nuevas actualizaciones de leyes, hay nuevas metodologías, cambios en el tema de las normas, cambios en temas tecnológicos, etcétera, que si nos dormimos en menos de un año, ya estamos desfasados, sobre todo en el tema de los cambios legales. Por ello es que es importante establecer los objetivos de aprendizaje. En esto que estamos aprendiendo de las normas internacionales de información financiera, debemos preguntarnos, ¿por qué quiero aprender? ¿Por qué quiero aprender? ¿Qué quiero aprender? ¿Cómo este aprendizaje me va a ayudar en mi pensamiento profesional? ¿Cómo me va a ayudar a mejorar esas experiencias técnicas? Con todo esto que estoy aprendiendo, ¿a dónde quiero llegar? A lo mejor usted quiere llegar a ganar un poco más, demostrarle a su jefe que sabe, demostrarle a la compañía que usted está asesorando que sus recomendaciones, sus consejos son acertados. ¿Cómo voy a conseguir aquello que quiero en el proceso de aprendizaje? Un ejemplo, en este momento, ustedes están haciendo un esfuerzo al estar conectados, al escucharme. ¿Cuándo y en qué momento debo de aprender? No hay día y hora. Cualquier momento es bueno para aprender. ¿En qué medida he conseguido lo que quiero? Bien, ustedes que están conectados, que me escuchan, son profesionales, están trabajando, tienen su negocio o su empresa. Si ustedes miran hacia atrás y comienzan a hacer una evaluación de todo lo que ha pasado en sus vidas, ha habido cambios positivos. Hay momentos en que hemos tenido cambios negativos. Pero incluso de esos cambios negativos hemos aprendido. Nosotros debemos preguntarnos, esto que estamos aprendiendo, ¿qué me enseña? Un ejemplo
Hoy estamos conectados para continuar con la charla del tema sobre deterioro. ¿Qué me enseña el tema de deterioro? ¿Cómo lo puedo aplicar dentro de mis empresas, dentro de lo que yo asesoro a mi negocio? Y es mucho. Por ejemplo, usted trabaja en el área minera. Es fundamental establecer el tema del deterioro. El deterioro, y hablamos de varios tipos de activos. Usted trabaja con intangibles. ¿En qué medida sus patentes, marcas, se han visto deterioradas? Y tenemos la última pregunta. ¿Voy a ganar dinero con mis nuevos conocimientos? Usted está donde está y gana lo que gana gracias a los conocimientos que usted ha adquirido. Gracias a todo el esfuerzo que usted ha venido realizando. Mire cuántas personas usted tal vez ha dejado atrás. ¿Producto de qué? De que no se capacitan, no leen, no se preparan. Y como les digo, pueden comenzar con una hoja. Y eso ya nos va ayudando a ser mejores cada día. Esa hoja que leamos todos los días. Esa charla que nos involucremos a aprender. Y las fuentes tenemos diversas, ¿no? Como les he mencionado, el tema de YouTube. Bien, iniciamos la clase del día de hoy y continuamos con el tema de la NIC 36, deterioro del valor de los activos. Recordemos cuando un activo está deteriorado. Recuerde que usted tiene en sus libros contables lo que conocemos como importe en libros. Y ese importe en libros, si hablamos de las propiedades, planta y equipo, puede verse por alguna circunstancia, puede verse deteriorado. Entonces, ¿cómo hallamos ese deterioro? ¿Cómo establecemos ese deterioro? Entonces, yo les he indicado a ustedes que para establecer el deterioro debemos determinar el valor razonable. El valor razonable menos los costos de disposición o lo que conocemos como costos de venta. En ciertos activos les he indicado a ustedes que tal vez podamos realizarlo nosotros, tal vez. Pero en otros activos cualificados ya es necesario la ayuda de un profesional técnico que esté involucrado en el tema. El otro valor que debemos establecer es el valor en uso. Y como vimos en el ejemplo de la clase anterior, el valor en uso es el valor presente de todos esos flujos proyectados de la vida de explotación que va a tener ese activo dentro de la entidad, dentro de su empresa, de su negocio. Y que de este valor razonable y del valor de uso vamos a establecer el valor mayor entre el valor razonable y el valor en uso. El valor mayor se va a llamar importe recuperable o valor recuperable. Y en la medida que este importe recuperable sea inferior al importe en libros, ya ahí vamos a establecer un deterioro, donde este deterioro lo vamos a reconocer, lo vamos a registrar en nuestros libros contables, y lo vamos a presentar en nuestra información financiera, en este caso, en los estados financieros.
Dentro de la NIC 36, tenemos el capítulo que nos habla sobre la identificación de un activo que podría estar deteriorado. Por tal motivo, la NIC 36 nos da la pauta y les dice, hey, señores profesionales, si usted quiere tener una idea de cómo puede identificar un activo que esté deteriorado, lea este capítulo y le damos unas ideas. Para lo que el párrafo número 7 nos indica lo siguiente. En los párrafos 8 a 17 se especifica cuándo se debe determinar el importe recuperable. Entonces, del párrafo 8 al 17 nos va a decir cuál es ese importe recuperable para ya tener una idea. Dentro de este proceso nos habla a qué se refiere el término de activo. Entonces, cuando nosotros hablamos de activo en todo el proceso de el análisis, nos referimos a los activos individuales y también a las unidades generadoras de efectivo, lo que se conoce como UG. Para ello, nosotros debemos observar los siguientes literales. El literal A nos indica que los párrafos 18 a 57 establecen las reglas para la medición del importe recuperable. ¿Cuál es el valor que debo reconocer como importe recuperable dentro de mi contabilidad? Para ello, usted tiene que leer el párrafo 18 al 57. El literal B nos indica que los párrafos 58 a 108 establecen las reglas para el reconocimiento y medición de las pérdidas por deterioro. El reconocimiento y la medición de las pérdidas por deterioro del valor de activos individuales, distinto de la plusvalía, se tratan en los párrafos 58 a 64. Los párrafos 65 a 108 tratan sobre el reconocimiento y la medición de las pérdidas por deterioro del valor de las unidades generadoras de efectivo y de la plusvalía. En algún momento estaba revisando una charla y decía, no leas la NIC, no leas la NIC. Mira estos 10 pasos y con eso aprende esta norma. Cuando nosotros tratamos en 10 pasos de aprender algo, realmente es un error. Porque dentro de todo este marco teórico, que es importante leerlo, hay cosas que a veces se escapan en un proceso de explicación o un registro que a veces lo pasamos por alto. Por ello, lo recomendable es que cuando usted vaya a tratar una operación contable, usted revise la norma en la medida en que no la maneje. En la medida en que usted ya maneja una norma o una sección de las NIF, usted puede dar el tratamiento que corresponde, porque ya lo sabe hacer bien. Vamos a revisar un caso de un computador central. Tenemos que el caso 36.12, educación, equipo de telecomunicaciones. Tenemos que la fecha de activación del activo es el primero de enero de X1. El costo del activo es $100,000. Observación.
Recuerde que no es lo mismo costo de adquisición que costo del activo. Nuevamente, no es lo mismo costo de adquisición que costo del activo. El costo de adquisición es el valor que yo le he pagado al proveedor por la compra de un activo PPE. Puede ser una máquina, una embarcación, un equipo de computación, etcétera. Pero el costo de activación es todos los costos que están involucrados para que el activo funcione, esté operativo. Por lo que el costo del activo es de $100,000. El método de depreciación es línea recta. ¿Se ha establecido valor residual? No. Para este tipo de activo se establece que no hay un valor residual. En este caso, que no podamos, al término de la vida útil del activo, lo podamos vender, lo podamos transferir. Y tenemos un importe depreciable de $100,000. Recuerde que importe depreciable es igual a costo del activo menos valor residual. Menos valor residual. La vida útil del activo es 7 años. Depreciación anual, $14,000. Depreciación mensual, 1,000. Y el número de años de explotación de este equipo de telecomunicaciones ya lleva 4 años. A partir del año 4, los profesionales dentro de esta empresa han establecido medir un potencial deterioro en el activo. Recuerde, el activo puede ser un activo individual o puede ser una UG. Por lo que la depreciación acumulada hasta ese momento es de $57,000. $57,000. Y tenemos que el importe en libros antes de la pérdida por deterioro es de $42,000. El importe depreciable menos la depreciación acumulada. Ahora, hemos contratado a un perito, o tal vez lo hemos hecho nosotros, y el perito nos da un informe donde nos indica que el valor razonable de ese activo es de $30,000. No hay costo de disposición, no se ha podido establecer un valor de uso, por lo que el importe recuperable es de $30,000. Este importe recuperable del activo, que lo tengo registrado y presentado en mis estados financieros como $42,000, se ha visto reducido de $42,000. Ahora ese activo, en ese momento de la línea del tiempo, me pagarían $30,000. Por lo que entre el importe en libros y el importe recuperable, ya se ha generado una pérdida por deterioro de $12,000. Al establecer esta pérdida por deterioro, mi importe en libro va a disminuir a su valor razonable. En este caso, $30,000. Por lo que yo procedo a registrar mi pérdida de deterioro, reconociendo esos $12,000 a una cuenta de resultado, específicamente a gasto. Y el elemento financiero se llamará pérdida por deterioro. Claro, recuerde que en cada país las instituciones de control le dan los nombres que correspondan, según cada país. Para nuestro caso vamos a utilizar pérdida por deterioro de PP, $12,000,
Y su contrapartida será una cuenta de activo, el elemento financiero deterioro acumulado PPE por $12,000. Por lo que la una nos va a afectar al gasto y la otra nos va a afectar al estado de situación financiera. De lo que leímos anteriormente, podemos establecer que los párrafos 8 al 17 especifican cuándo se debe determinar el importe recuperable. El párrafo 18 al 57 van a establecer las reglas para la medición de ese importe recuperable. Y los párrafos 58 a 108 van a establecer las reglas para el reconocimiento y medición de las pérdidas por deterioro del valor. El literal C nos indica lo siguiente. Los párrafos 109 a 116 establecen las reglas para la reversión de una pérdida por deterioro del valor de un activo o de una unidad generadora de efectivo, reconocida en periodos anteriores. Bien, recuerde algo, así como un activo puede sufrir un revalúo, ese activo revaluado puede sufrir un deterioro. Asimismo, también un activo que puede haber sufrido un deterioro puede también haber sufrido un revalúo en el futuro. Se pudo haber incrementado el valor del activo. La pregunta es, ¿cómo debo darle un tratamiento contable a este tipo de situaciones? ¿Cómo debo proceder? Entonces, nos indica que los párrafos 109 a 116 establecen las reglas para la reversión de una pérdida por deterioro del valor de ese activo. Continúo con la lectura. De nuevo, se utiliza en dichos párrafos el término un activo, pero son aplicables tanto a un activo considerado individualmente como a una unidad generadora de efectivo. Además, se establecen requisitos adicionales para el caso de los activos individuales en los párrafos 117 a 121 y para las unidades generadoras de efectivo en los párrafos 122 y 123 y para la plusvalía en los párrafos 124 y 125. Por lo que tenemos una receta para cada situación. Entonces tenemos que ir según lo que nos indica al párrafo, según usted identifique su operación que debe ser reconocida en la contabilidad. El literal D nos dice que en los párrafos 126 a 133 se especifica la información a revelar sobre las pérdidas por deterioro del valor y las reversiones de dichas pérdidas para activos y unidades generadoras de efectivo. En este caso, ¿cómo le van a ayudar a usted este párrafo 126 a 133? Para cuando usted prepare sus notas a los estados financieros. Entonces usted a veces se pregunta, ¿qué debo revelar en mis notas a los estados financieros? ¿Qué debo de informar como mínimo? Entonces usted ya sabe que en cada norma hay una información a revelar. Para el caso del deterioro de los activos, usted debe leer los párrafos 126 a 133. Los párrafos 134 a 137
contienen los requerimientos de información a revelar adicionales para las unidades generadoras de efectivo, entre las que se haya distribuido la plusvalía o activos intangibles con vidas útiles indefinidas, con el propósito de comprobar su deterioro de valor. El párrafo 8 nos dice lo siguiente. El valor de un activo se deteriora cuando su importe en libros excede de su importe recuperable. Esto ya lo hemos aprendido. Nosotros ya entendemos que al cierre del ejercicio, dependiendo de la actividad en que nos encontremos trabajando, la norma nos exige que debemos evaluar ese deterioro. En la medida en que nosotros lo podemos hacer, lo hacemos. En la medida del activo cualificado, necesitamos contratar a un perito. Y ya sabemos que cuando nos entregue ese informe, nosotros, bueno, antes de que nos entregue el informe, debemos decirle, mire, necesitamos que usted establezca el valor razonable y necesitamos que usted establezca el valor en uso. Y de ello que en el valor de uso necesitamos que usted haga las proyecciones de ese activo. Nos diga cuál es el deterioro o nos diga si no ha habido deterioro, etc. Entonces, para que con esa información usted pueda establecer en qué medida su importe recuperable es inferior a su importe en libro o todo lo contrario. En los párrafos 12 a 14 se describen algunos indicadores para comprobar si existe una pérdida por deterioro del valor de un activo. Eso lo vamos a revisar esta noche. Entonces, ¿cuáles son esos indicadores? Los vamos a ver en el párrafo 12 a 14. Si se cumpliese alguno de estos indicadores, nos dice la norma, la entidad estará obligada a realizar una estimación formal del importe recuperable. Entonces, ya nos está hablando de obligación. Por eso es que nosotros debemos observar estas palabras, obligación, porque cuando hay un proceso de revisión por parte de las entidades de control, la entidad de control le dice, hey, usted debía reconocer el deterioro de estos activos. ¿Y qué pasa si usted no lo reconoció en la fecha que correspondía? Esto implica que usted tiene que presentar sustitutivas de la información financiera que presentó en años anteriores. Y se complica mucho para el profesional contable. Entonces usted debe observar esto. Ahora, también usted debe de entender que a veces, y lo digo por la experiencia del caso, hay profesionales que le exigen que usted debe haber reconocido un deterioro dentro de su información financiera. Y puede ser el auditor, puede ser una institución del gobierno, una entidad del Estado. Y ahí es donde usted no debe dejarse sorprender. ¿Y por qué digo esto? Porque si usted evaluó que el activo no estaba deteriorado, no necesita reconocer una pérdida por deterioro. Por eso es importante que usted conozca la norma, porque todo aquello que usted hace sin tener idea de lo que está haciendo, le puede involucrar a la empresa mayor desembolso de dinero y para usted un mayor trabajo. Entonces nos dice que si se cumpliese alguno de esos indicadores, la entidad estará obligada a realizar una estimación formal del importe recuperable, excepto por lo descrito en el párrafo 10,
Esta norma no obliga a la entidad a realizar una estimación formal del importe recuperable si no se presentase indicio alguno de una pérdida por deterioro del valor. Entonces, este es un párrafo de oro que si en algún momento el autor le dice, hey, usted tenía la obligación de establecer la pérdida de deterioro, usted le dice, sí, nosotros la hemos establecido y hemos concluido de que no se requirió el reconocimiento de un deterioro, porque puede ser así, no se requirió. Y nosotros lo hemos evaluado de acuerdo al párrafo 8 y a los párrafos 12 a 14. Entonces, con eso, usted se blinda de exigencias que a veces el profesional está perdido por no leer la norma. Caso de deterioro. Al 31 de diciembre, X6 se adquiere un activo, PPE. La utilidad del ejercicio es de $300,000 antes de determinar el valor de deterioro. La fecha de activación del activo es el 31 de diciembre X6. El costo del activo, $279,000. Método de depreciación, línea recta. Valor residual, $35,000. Entonces, para este activo que hemos adquirido, el técnico, el perito, ha establecido que sí se lo va a poder vender, que sí se va a poder transferir este activo. Y ha establecido que el valor residual en el que yo podría vender este activo es de $35,000. Ahora, el importe depreciable es $244,000. La vida útil establecida es 8 años. Depreciación anual, 30,000. Depreciación mensual, 2,000. El número de años de explotación del activo son 5 y hay una depreciación acumulada por $152,000. El importe en libro antes de una pérdida por deterioro es de $126,000. Ahora, al llegar a este momento, al año quinto, teniendo un importe en libros de $126,000, se ha visto la necesidad, a través del análisis que se ha hecho, de que debemos establecer la pérdida por algunas circunstancias de los indicadores que ya vamos a leer más adelante. Se ha establecido que el activo podría haberse visto deteriorado. Contratamos al perito calificado para que haga el estudio y el perito establece que el valor razonable es de $80,000. El costo de disposición es 1,000 y el valor en uso de $75,000. Entonces hacemos la evaluación entre el valor razonable y el valor de uso y vemos que el valor razonable es superior al valor de uso. El valor razonable es 80,000 menos 1,000, tenemos $79,000. Por lo que el importe recuperable es de $79,000. $79,000 lo comparamos con el importe en libros y vemos de que se ha producido una pérdida por deterioro de 47,500. Por lo que ahora el valor razonable o el importe en libros es de $79,000. Registramos la pérdida por deterioro y registramos el deterioro acumulado. Lo presentamos en un detalle, pero ahora vemos que la utilidad que se tenía prevista, que eran $300,000, resulta que no era $300,000.
era $252.000. Y disminuyó debido a qué? A la pérdida por deterioro, al estudio que se realizó de ese activo que por las circunstancias que vamos a leer se vio deteriorado. Párrafo 9. La entidad evaluará al final de cada periodo sobre el que se informa si existe algún indicio de deterioro del valor de algún activo. Si existiera tal indicio, la entidad estimará de nuevo el importe recuperable del activo. Con independencia de la existencia de cualquier indicio de deterioro del valor, la entidad deberá también a comprobar anualmente el deterioro del valor de cada activo intangible con una vida útil indefinida de acuerdo con la NIC 38. Sí, como de los activos intangibles que aún no estén disponibles para su uso, comparando su importe en libros con su importe recuperable. Esta comprobación del deterioro del valor puede efectuarse en cualquier momento dentro del periodo anual, por lo que usted no necesita esperar hasta el 31 de diciembre para hacer esta evaluación. Dice que en cualquier momento se podría presentar la necesidad de hacer este estudio, siempre que se efectúe en la misma fecha cada año. La comprobación del deterioro del valor de los activos intangibles diferentes puede realizarse en distintas fechas. No obstante, si dicho activo intangible se hubiese reconocido inicialmente durante el periodo anual corriente, se comprobará el deterioro de su valor antes de que finalice el mismo. Entonces nos indica en lo literal B que debemos comprobar anualmente el deterioro del valor de la plusvalía adquirida en una combinación de negocios, de acuerdo con los párrafos 80 al 99. El párrafo 11 nos dice: la capacidad de un activo intangible para generar suficientes beneficios económicos futuros como para recuperar su importe en libros estará sujeta generalmente a una mayor incertidumbre antes de que el activo esté disponible para su uso que después. En consecuencia, esta norma requiere que la entidad compruebe al menos anualmente el deterioro del valor del importe en libros de un activo intangible que todavía no se encuentre disponible para su uso. El párrafo 12 nos dice que al evaluar si existe algún indicio de que pueda haberse deteriorado el valor de un activo, una entidad considerará como mínimo los siguientes indicios. Bien, entonces, ahora nos adentramos a entender cuáles podrían ser esos indicios. Para lo que tenemos fuentes externas de información y fuentes internas de información. Analizamos la primera, fuentes externas. A. Existen indicios observables del que el valor del activo ha disminuido durante el periodo significativamente más de lo que cabría esperar, como consecuencia del paso del tiempo o de su uso normal. Leámoslo nuevamente. A. Existen indicios observables de que el valor del activo ha disminuido durante el periodo significativamente más
de lo que cabría esperar como consecuencia del paso del tiempo o de su uso normal. Entonces, ¿en qué medida nosotros evaluamos si ese activo se ha visto deteriorado? Ahora, recuerde algo. Cuando hablamos del deterioro, no solamente hablamos de un deterioro físico, ¿sí? El producto está dañado físicamente. No, hablamos en qué medida ese activo dentro de ese mercado ya no va a generar las ganancias que la empresa espera generar. Y esto puede darse por un cambio tecnológico, por cambios legales, etcétera. Y eso es lo que usted como profesional analiza en la medida que usted tenga ese expertise para poderlo hacer. Y muchas veces el profesional contable no tiene esa expertise para poder analizar esos activos. Si usted trabajara en una planta energética, usted lo podría hacer, o en una línea aérea lo podría hacer, o en una línea naviera lo podría hacer, y la respuesta es no, porque usted la mayoría del tiempo pasa encerrado dentro de su cubículo o dentro de su departamento. Por eso es que necesita la ayuda de otros profesionales técnicos. B. Durante el periodo han tenido lugar o van a tener lugar en un futuro inmediato cambios significativos con una incidencia adversa sobre la entidad. ¿Algo la está afectando? Veamos en el caso de Argentina, ¿cuántas empresas han salido ya de Argentina? Y de Rusia, ¿cuántas empresas han salido de Rusia? Y de China, un ejemplo, estaba leyendo hoy día que Apple va a salir de China y tal vez se vaya a instalar en la India. Entonces, ¿en qué medida esos cambios van a afectar a la entidad? ¿Cómo van a afectar a mis activos? Referente al entorno legal, económico, tecnológico o de mercado en el que está usted operando, o bien el mercado al que esté destinado ese activo. Entonces, esto que estamos leyendo, el profesional contable no lo ve fácilmente. Ahora, usted se preguntará, lo que leímos del aprendizaje, ¿no? Bien, estamos leyendo todo esto y usted se pregunta, Víctor, ¿realmente esto yo lo debo de aplicar? Y entonces la respuesta es sencilla. Depende del tamaño de su organización. Si su empresa utiliza PC, es una empresa comercial, y tiene 2, 3 vehículos, un camión, tal vez más allá de hallar un deterioro, no lo va a necesitar. Tal vez en los camiones pueda establecer un deterioro por A, B circunstancias. Pero si usted trabaja en una empresa, nuevamente, en una empresa aérea, de avionetas, de trenes, de vehículos, en este caso de transporte de vehículos, gasoductos, navieras, etcétera. Usted ya, creo que con los ejemplos que le di, ya entiende dónde puedo yo tener que analizar este tema de deterioro porque va a afectar la presentación de los estados financieros. ¿Cómo debe proceder usted? Usted al saber esto y al saber sus limitaciones, lo que usted debe proceder es informar. ¿Sabe qué? Señor gerente, señor administrador, director, etcétera. Es importante que se evalúen estos activos. Necesitamos evaluar en qué medida podrían haberse visto deteriorados. Un ejemplo, hemos visto
cambios en materia municipal, donde ahora el municipio está utilizando sus propios vehículos. Está utilizando sus propios vehículos. Entonces, ¿en qué medida estos vehículos que tiene la flota están perdiendo valor? Porque el municipio, al utilizar sus vehículos, ya no va a necesitar otros vehículos y tal vez el mercado ya no necesite de este tipo de línea de transporte y no sea fácil vender esos vehículos. Entonces ahí debo reconocer un deterioro. Que recuerde, el deterioro es diferente al tema de la depreciación. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, como bien nos dice este párrafo, este literal B, puede ser un tema legal, puede ser un tema tecnológico, puede ser un tema de mercado, puede ser un tema económico. Y eso debo reconocerlo en mis estados financieros porque se van a ver afectados. C. Durante el periodo, las tasas de interés de mercado u otras tasas de mercado de rendimiento de inversiones han experimentado incrementos que probablemente afecten a la tasa de descuento utilizada para calcular el valor de uso del activo, de manera que disminuya el importe recuperable del activo de forma significativa. Por ejemplo, usted entiende sobre qué es esto de la tasa de descuento. Usted sabe los tipos de interés que yo puedo, de tasas que yo puedo utilizar como tasa de descuento. Y a veces resulta que no, para ser honesto. A veces resulta que no. Entonces, yo no sé qué son las tasas de descuento, ¿no? Puedo decir, no, yo no sé qué son las tasas de descuento, cuáles son las tasas de descuento que hay. Y ahí es donde, nuevamente, necesito un profesional que sepa. Un profesional que sepa. Entonces, nos dice que las tasas de interés de mercado u otras tasas de rendimiento pueden incrementarse. Y claro, cuando esto se incrementa, va a afectar esas tasas de descuento y cuando usted hace las proyecciones que ya vimos en casos anteriores, la proyección del valor en uso, esto va a disminuir y va a afectar el importe recuperable. D. El importe en libro de los activos netos de la entidad es mayor que su capitalización bursátil. Entonces aquí tenemos otra palabra interesante, capitalización bursátil. ¿Qué es la capitalización bursátil? Entonces, bien, he recogido un concepto que ¿qué significa la capitalización bursátil? La capitalización bursátil se refiere al valor total en bolsa de todas las acciones de una empresa. Es una medida económica que se calcula multiplicando el precio de una acción por su número total de acciones en circulación. Entonces, bien, con esto ya tenemos una ligera idea de qué es la capitalización bursátil y cómo debemos observarla para el reconocimiento del deterioro de un activo. Dentro de estos procesos de aprendizaje, vamos a adentrarnos, como yo les decía a ustedes, a este tema de la matemática financiera y la matemática en Excel, y vamos a ir recogiendo estos temas para irlos analizando. Pero bueno, lo importante es que vamos aprendiendo, vamos comprendiendo, y eso va sumando a nuestra vida y nos va ayudando profesionalmente. Ya vamos entendiendo lo que es un valor en uso, de lo que es un valor razonable, vamos entendiendo más o menos lo que es la capitalización bursátil, también lo que es una tasa de descuento, pero poco a poco lo vamos a ir reforzando. Con las fuentes externas que ya nos dieron unas ideas, ¿no? Ahora vamos a revisar las fuentes internas. A.
se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo. En este caso, las fuentes internas, es que hay evidencias observables de que el activo se está viendo deteriorado. Y toca ahí medir cuál es el valor que yo debo reconocer. B, durante el periodo han tenido lugar o se espera que tengan lugar en un futuro inmediato cambios significativos en el alcance o manera en que se usa o se espera usar el activo, que afectarán desfavorablemente a la entidad. Estos cambios incluyen el hecho de que el activo esté ocioso, planes de discontinuación o reestructuración de la operación a la que pertenece el activo, planes para disponer del activo antes de la fecha prevista y la reconsideración como finita de la vida útil de un activo en lugar de indefinido. Entonces, podemos determinar, de acuerdo con este ejemplo que nos da, un activo que esté ocioso. ¿En qué medida ese activo que esté ocioso ha perdido valor? O alguna reestructuración de una empresa o la discontinuación de la compañía. Ya como dije anteriormente, el caso de los cambios de discontinuación de empresas en Argentina que se van a otros países, o de Rusia que regresan nuevamente a Estados Unidos o se van a otros países, o el caso de empresas americanas que están saliendo de China para irse a otros países. Entonces, bien, esas fuentes internas las que el profesional contable se retroalimenta. Acá una observación, un alcance de esto que estamos leyendo. Aunque ya lo he mencionado varias veces, a veces en ciertas compañías, no en todas, pero en ciertas compañías, el profesional contable trabaja conforme sopla el viento. ¿A qué me refiero esto? Si me parece bien, el gerente le entrega información. Si no le parece bien, el gerente no le entrega información. Y a veces me ha tocado, cuando pregunto al profesional contable si tiene copias de los contratos, y el profesional contable dice, no, yo no tengo copia de los contratos, ni siquiera los he visto. Entonces, cosa que es terrible. Entonces, a veces hay información que el gerente no traspasa a su contador, a su financiero, al contador de la compañía. Y si hacemos una analogía entre el contador y el médico, que esto ya es trillado y ustedes ya lo han escuchado varias veces, el paciente no puede ocultarle información al médico, porque caso contrario el médico no lo puede diagnosticar, no le puede dar el tratamiento adecuado. Tarde o temprano el paciente muere. Lo mismo ocurre con el contador. Si el gerente no lo informa, si los demás departamentos no informan al departamento contable, el departamento contable no sabrá lo que tendrá que registrar o lo que tendrá que atender si la información no fluye al departamento financiero. Ejemplo, información técnica de activos, información técnica de plantaciones, información técnica de vuelos, información técnica de rutas de navegación, información de intangibles. Esa es otra, un ejemplo, de información intangible. A veces compran un intangible y a veces el profesional contable ni se da por enterado, ni se da por enterado de que hay marcas, de que hay patentes que la administración o los accionistas han adquirido. Entonces, ahí es donde usted como profesional debe hacer valer su carácter profesional. Si el profesional no tiene carácter, el profesional simplemente
es mangoneado. C. Dispone de evidencia procedente de informes internos que indica que el rendimiento económico del activo es o va a ser peor que el esperado. Y hablando de estos informes internos, hay empleados, incluso de la parte financiera, que equivocan la burocracia con el flujo de información. Entonces, también he topado con esto, y seguramente usted se ha topado, que cuando usted crea un proceso de control, un proceso de registro, que lo que busca es obtener información, ya le dicen, hey, que usted es un burócrata, que lo empapela todo. Y no es así. Los procesos de control interno no son burocracia. Y cuando esto ocurre, cuando esta mala interpretación entre burocracia y flujo de información se trastoca, resulta que no se entregan informes. Y eso pasa en muchas empresas. No hay informes de producción, o hay garabatos de informes de producción, o hay reportes mal establecidos por técnicos. Un ejemplo, eso lo he visto en empresas generadoras de energía eléctrica, en la parte de producción también. Por ejemplo, envían informes de producción deplorables, y hablamos de ingenieros industriales que deberían ellos saber diseñar su información. Hablamos de técnicos en el área minera que no entregan informes. ¿Y cuál fue la producción, la explotación de este año? No lo saben. No lo saben. Conclusión del asunto. Debe entender muy bien usted que burocracia es una cosa. Burocracia es crear trámite tras trámite para lograr un fin. O sea, que debo pedirle permiso a usted, a su mamá, a su papá y al perro para salir con su hermana. Eso es burocracia. ¿Saben qué? Hable con el papá. Ah, muy bien, señor, voy a salir con su hija. Por favor, quisiera que usted nos dé su aprobación. Muy bien, excelente. Entonces el papá, mira, hijo, yo le doy permiso, no hay ningún problema, pero estas son las reglas. Ah, muy bien, pero por escrita están las reglas, ¿no? Ah, muy bien. Que cúmplala y saldrá hoy y saldrá mañana. Perfecto. Flujo de información. Aparte de que es verbal, está por escrito y sé a qué atenerme. Entonces, bien, ¿usted dispone de evidencia procedente de informes internos? ¿Sí o no? Con esto concluimos nuestra parte relacionada al tema de las NEF. Ahora vamos a entrar algo pequeño, las matemáticas financieras. Entonces, he registrado 3 casos para ir adentrándonos al tema de la matemática financiera, porque recuerde que todo esto afecta a todo lo que estamos leyendo. Entramos a entender un poco, qué es esto del factor de descuento. Entonces se denomina, nos dice, se denomina factor de descuento o factor de actualización al coeficiente utilizado para averiguar el valor actual de cualquier flujo de caja futuro. Dicho factor de actualización va a depender tanto del tipo de interés o coste del dinero en el tiempo
como del periodo del tiempo transcurrido. Bien, entonces con esto que hemos leído, entendemos qué es el factor de descuento. Entonces, entendemos que el factor de descuento es un coeficiente. ¿Y ese coeficiente para qué nos sirve? Para establecer el valor presente. ¿Y a qué vamos a establecer el valor presente? A los flujos de caja futuros. ¿Y cuáles son esos flujos de caja futuros? Son las proyecciones. Las proyecciones que establezco técnicamente de cuáles van a ser esos ingresos, de cuáles van a ser esos desembolsos, de cuál va a ser esa utilidad en el futuro. Entonces, esas proyecciones que yo hago, las voy a traer a valor presente. ¿A través de qué? De una tasa, de un factor llamado factor de descuento. Nos dice más adelante que este factor de descuento no es simplemente un porcentaje, sino que es una tasa que, dependiendo de lo que yo ya aprenda, voy a establecer qué tasa escoger en el mercado, que puede ser el WAF, puede ser la tasa LIBOR, o puede ser otra tasa de descuento, o otra tasa que yo pueda elegir. Pero para ello, me voy a introducir al aprendizaje de lo que es factor de descuento. En este caso, hasta ahorita estamos gateando. En los mercados financieros, el factor de descuento o factor de actualización suele calcularse a partir de la siguiente fórmula. Entonces, entendemos que para establecer este factor de descuento, yo debo de aplicar la fórmula FD igual 1 más I elevado a la N, donde I es la tasa, N el número de periodos. Entonces, a través de la aplicación de esta fórmula, yo hallo el factor de descuento. Y este factor de descuento me va a servir para establecer el valor presente de los flujos de caja futuros. Entonces tenemos un pequeño ejemplo de este factor de descuento y nos dice, en esta simulación para calcular el factor de descuento, la tasa de interés será de el 0,06% y el número de años será 3. Por lo que el factor de descuento aplicando la fórmula será del 99,82%. Veamos un caso. Acabas de comprar un nuevo ordenador por un importe de $3,000. El plazo de pago es de 2 años. Si puedes ganar un 8% de rentabilidad a tu dinero, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuánto dinero tienes que apartar hoy para poder hacer el pago dentro de 2 años? Entonces, si hoy me compro este PC en $3,000, nos dice, mira, no te lo compres hoy, no lo hagas. La tasa de mercado, la tasa de interés que te pagarían es de un 8%. Entonces, ¿cuánto dinero debería yo apartar hoy
para dentro de 2 años comprarme ese computador. Entonces, establecemos los flujos y vemos que en el año 2 tendría que desembolsar $3,000. Si aplico el factor de descuento, 1 más 8% elevado a la 2, el factor de descuento es 0,857. El flujo 3,000 y el valor actual 2,572. Ahora, si a este flujo yo le quiero aplicar la fórmula financiera en Excel, utilizo la BAM. Para lo que me voy a los argumentos de función en Excel y elijo el BNA, donde la tasa va a ser el 8%, y el valor número 1 va a ser la suma de los flujos dentro del año 1 y el año 2, en este caso $3,000. Y eso me va a dar como resultado valor actual de 2,572. Entonces, con Excel, a través de las funciones financieras, elijo financiero, la parte financiera, y voy a la parte BNA, valor presente. El valor presente de flujos que no son iguales, que son distintos cada año, porque hay el otro que es el BA. Entonces tenemos que ese valor presente es 2,572. Lo mismo que me dio aplicando el factor de descuento. Entonces ya tengo 2,572 y aquí le he hallado el valor presente aplicando la fórmula en Excel. Esta fórmula que estamos aplicando poco a poco, estoy aplicándola de menos a más. Hemos entrado con cosas sencillas. De hecho, esta fórmula ya la vimos en un caso anterior, en unos flujos que le enseñé, de cómo hallar el valor en uso, si se recuerdan. Pero vamos yendo de menos a más. De menos a más. Vamos aprendiendo poco a poco. Para los que saben, felicitaciones. Para los que están aprendiendo, excelente que estamos conectados. Deterioro del valor. Caso de deterioro. Bien, hemos aprendido en esta noche qué es fecha de activación. Que fecha de activación tampoco no es lo mismo que fecha de adquisición. Recuerden eso. Lean la NIC 16. Fecha de adquisición no es igual a fecha de activación. Son dos cosas diferentes. Costo de adquisición no es igual a costo del activo. También es diferente. Tenemos método de depreciación, valor residual 5,000, importe depreciable 85,000, vida útil 10, depreciación anual 8,000, mensual 708, han transcurrido 4.8 años de explotación y tenemos una depreciación acumulada de $40,800. El importe en libros, 49,200, y a partir de esto vamos a establecer el deterioro. El valor razonable, 26,000, costo de disposición 1,400, el valor en uso 27,000, y vemos que el valor en uso es mayor que el valor razonable, por lo que el importe recuperable es 27,000. Ahora, la pérdida de deterioro es 21,000. Este importe recuperable lo comparamos con el importe en libros, y esto nos da una pérdida por deterioro de $21,000. El importe en libros, 27,000. Y en el caso que corresponda, hemos utilizado una tasa de descuento para hallar el valor en uso del 14%. Registramos la pérdida por deterioro contra una cuenta de activo, una cuenta correctiva. Esto se llama cuenta correctiva. ¿Cómo se llama?
cuenta correctiva. Es una cuenta correctiva que nos va a ayudar a corregir el valor del importe en libros. Bien, entonces, hasta ahí tengo registrado y tengo el cálculo del valor en uso. Entonces, el factor de descuento que apliqué para poder hallar este valor en uso, ¿sí? Para poder hallar este valor en uso, he utilizado una tasa de descuento del 14% y hago las proyecciones a través de la línea del tiempo en el que voy a utilizar ese activo. ¿Hasta cuándo lo voy a explotar? ¿Hasta qué año tengo previsto explotar? Entonces vemos que en el año 1 mi flujo de efectivo futuro va a ser 12,000, 2002 13,000 y 3 10,000. Utilizo la fórmula factor de descuento. Entonces aplico la fórmula factor de descuento. 1, 2, 3. Y tengo el factor de descuento. Tengo mi flujo de efectivo futuro, o su palabra en inglés, cash flow, el valor actual. Y tenemos un valor presente de $27,000. Entonces, el valor en uso es de $27,000. Si aplico la fórmula, no la he copiado, puedo haber aplicado la fórmula BNA, me da el mismo resultado, $27,000, entonces puedo hallarla a través de esta fórmula, con el factor de descuento, o puedo aplicar mi función financiera en Excel, BNA, $27,000. Una recomendación. Utilice las funciones de Excel, pero no deje de utilizar las fórmulas. ¿Por qué? Porque con el tiempo nos mal acostumbramos y nos vamos olvidando las fórmulas. Y eso a la larga, y lo digo por experiencia, nos pasa a la factura. Nos olvidamos la fórmula y eso nos pasa a la factura. Entonces, utilícela, pero también formúlelo en Excel y entienda la fórmula de lo que usted está utilizando para hallar esta respuesta. Entonces presentamos Educación Sociedad Anónima, estado de situación financiera al 31 de diciembre, expresado en miles de dólares. Tenemos la sección del activo no corriente, propiedades, planta y equipo. Entonces, aeronaves, $90,000. Aeronaves, $90,000. Había una depreciación acumulada de 40,800. 40,800. Y tenemos un deterioro acumulado de PPE de $21,000. Efectivamente, el que está aquí, $21,000. Entonces, cuando presentamos esta información en nuestro estado de situación financiera, se presenta de la siguiente manera: aeronaves menos depreciación acumulada menos deterioro acumulado de PPE. Por lo que tenemos total en propiedades, planta y equipo un importe en libros de $27,000. Que si nosotros no tendríamos esos $21,000, nosotros diríamos, hey, nosotros tenemos un importe en libros de $50,000. Cosa que no es así. La realidad es que después de hallar el deterioro, nos damos cuenta que nuestros activos solo valen $27,000. Un ejemplo, esto que estamos aprendiendo, ¿cómo le sirve también a usted? Imagínese que el dueño de la empresa, su jefe, donde usted trabaja, quiere comprar una compañía. Dice, hey, me dicen, Corina, mira, me están vendiendo esta empresa, ¿no? Y me la están vendiendo en esto.
¿Qué tú dices? ¿Está bien el valor? ¿Cuál es tu opinión, Corina? Entonces, chuta, ¿no? Corina se pone a pensar. A ver. ¿Tiene los estados financieros? Sí, aquí están. Veamos los activos. Entonces, Corina revisa y dice, a ver, jefe, mire, por lo pronto aquí he detectado lo siguiente. No hay las provisiones por jubilación y desahucio. ¿Cuántos empleados tiene la empresa? 50. Mira, aquí no está registrado la provisión por jubilación y desahucio. ¿A qué se dedica la compañía? Es una línea de transporte. ¿Y usted conoce las rutas que tiene? ¿Conoce las rutas? No. O sea, sí, pero sé que va para Milagro, sé que va para Yaguachi, para acá, para otro lado, etcétera. Pero más allá no sé. ¿Están vigentes? ¿Están vigentes esas aprobaciones por parte de los municipios? ¿Se ha calculado algún deterioro de esta línea de transporte? Entonces, ya por lo bajito, Corina, al entender este tema de las normas, ha detectado que no está registrado la provisión por jubilación y ha detectado de que no se ha registrado el deterioro de los activos, en el caso que sea necesario, ¿no? Entonces, hay que evaluar eso. Se ha hecho un estudio sobre el desmantelamiento de acuerdo a la NIC 16. Entonces, conclusión del asunto. Al entender esto, entiendo cómo funciona y al entender las normas internacionales de información financiera, al entender un negocio, al poder interpretarlo, puedo aplicar lo que dice la norma. Puedo hacer un análisis de qué operaciones que están presentadas en esos estados financieros están mal presentados. Claro, no solamente la norma. La norma es un complemento muy amplio, pero es un complemento, es un componente. Al entender esas normas, al entender las leyes, voy a dar un pronunciamiento mucho más profesional, mucho más técnico de aquel que no puedo emitir cuando no sé tratar financieramente las operaciones dentro de una compañía, las operaciones que se dan día con día. Entonces, Corina pudo responder algo a través de ese conocimiento. ¿Para qué? Para el que va a invertir, al que va a comprar, esté atento de hacer las preguntas claves, las preguntas certeras financieramente. Valor actual, valor futuro. Bien, sabemos, ya esto lo hemos visto, bueno, ustedes lo han visto el tema de valor futuro. Entonces vemos que valor futuro es igual al valor actual por 1 más I a la N. Ya sabemos que N es el número periodo y las tasas, ustedes lo saben. Entonces en este momento decimos, tenemos un valor futuro de $100.000, voy a recibir en el futuro $100.000 después de 3 años. La tasa de mercado es del 9%. Entonces, oye, eso que voy a recibir después de 3 años, ¿cuánto es en la actualidad? Entonces, muy bien, espera un momento, vamos a ver vamos a aplicar valor actual, tasa, NPER, valor futuro. Resultado, $77.000. Va a recibir $77.000. Con este ejemplo,
yo les decía a ustedes en un caso anterior, ¿qué pasaría si a Ketty hoy yo le presto $100,000 y le digo a Ketty, págueme después de 3 años esos $100,000? Y la tasa de interés, ¿no? La tasa de interés permitida es del 9%. Entonces yo le presto hoy $100,000, pero Ketty después de 3 años lo que me va a devolver es $77,000. ¿He ganado dinero o he perdido dinero? La respuesta es que he perdido dinero. Entonces, el valor actual que en este momento estamos aprendiendo, usted lo aplica en los instrumentos financieros. De hecho, ya lo tiene que estar aplicando en los préstamos a los empleados, en las obligaciones financieras, etcétera. Entonces, es importante que usted aprenda esto del valor presente y el valor futuro. Bien, por lo pronto, nos hemos adentrado a algo sencillo de qué es el valor futuro. Entonces, si yo voy a prestar dinero hoy y lo voy a recibir de 3 años sin tener ningún pago de interés, lo que estoy haciendo es que estoy perdiendo dinero. ¿Cuánto podría ya recibir? $77,000. Voy a perder plata. Valor actual es igual a valor futuro dividido para 1 más i elevado a la n. Por lo que tenemos unos flujos de 100 y 100. Si esto tenemos el factor de descuento, podemos observar que el valor actual es $169. Recuerden, le hemos aplicado factor de descuento. La tasa, el factor de descuento es del 12%. Ahora, si esto queremos llevarlo ya a la fórmula, le aplicamos esto a la fórmula. Lo mismo que ya vimos en la fórmula anterior. Aplicamos la fórmula y vamos sumando todos los flujos. Entonces nos da el valor actual, 89,79, y el valor actual, 169, que si le aplicamos la VAM o le aplicamos el factor de descuento, nos da el mismo valor. Bien. Nos estamos adentrando y estamos entendiendo y aprendiendo. Vamos de menos a más. Aplicamos valor actual, tasa 12%, NPER 12, pago 100 y el valor actual 169. Lo que acabamos de ver. Aplicándole el argumento de valor actual. Bien, en los próximos vamos calculando en la misma hoja de Excel. Llegamos a la recta final de esta hora y media y entramos a la frase de superación del día de hoy. La frase de superación viene de Douglas MacArthur. Esta frase, estaba viendo esta película en HBO y me impactó esta frase. La busqué y hoy la estoy compartiendo con ustedes. Dice Douglas MacArthur: nadie envejece por vivir años, sino por abandonar sus ideales. Eres tan joven como lo sea tu fe, tu confianza en ti mismo, tu esperanza. Eres tan viejo como tu temor, tus dudas, tu desesperanza. ¿Ah? ¿Y cuántos de nosotros a veces sentimos que ya estamos viejos? ¿Ah? Porque tenemos temor, tenemos dudas, tenemos desesperanza, preocupaciones, y eso nos va carcomiendo. Claro, el que diga que no tiene a veces preocupaciones, ¿no? Miente, porque todos tenemos preocupación, todos tenemos por ahí nuestros temores, nuestras dudas.
Pero lo importante es que podemos en algún momento sacudirnos y superar este tipo de situaciones. No nos dejamos corroer por estas situaciones. Comentarios. ¿Por qué renunciamos a nuestros sueños? ¿Por qué nos alejamos de aquello que anhelamos? Bueno, una de las causas que a veces nos alejan de nuestros sueños, que ya lo vimos en la frase de Douglas MacArthur, una de las principales que yo considero es que a veces dejamos de creer. A veces pensamos que no podemos, que no somos capaces, tal vez que no somos dignos, o tal vez pensamos que nosotros no podemos ganar porque no somos altos, blancos, azules, o tal vez porque no estudiamos en una gran universidad. Hay muchas cosas, muchas creencias, que a veces lo que hacen es disminuirnos y no dejarnos alcanzar nuestras metas. O sea, renunciamos solo por lo que pensamos. Dos, a veces renunciamos porque los recursos económicos son insuficientes. Sí, a veces no tenemos para pagar el pasaje. Yo hoy día justo escuchaba un caso donde decía, mira, mi hermana no puede ir a estudiar al Instituto Tecnológico. No puede ir a estudiar porque primero tiene que pagar el carro. Segundo, está a una distancia de 1 hora y media. Y no tanto por la distancia, sino que no tiene para pagar el carro, no tiene para pagar la mensualidad. Entonces ahí toca conseguir un trabajo. Y toca conseguir un trabajo de lo que nos toque. Pero a veces nosotros no creamos nuestras oportunidades. A veces, un ejemplo, queremos que el trabajo nos calce como el zapato, nos calce como el anillo. Y a veces resulta que no es así. A veces tenemos que acoplarnos o a veces tenemos que crear esa fuente de ingresos. Otra de las cosas por la cual renunciamos a nuestros sueños es que tenemos problemas con la familia. A veces esos problemas de hostilidad, esos problemas de falta de comunicación no nos dejan fluir. Por tal motivo, tenemos que resolverlos. Tenemos que darle una solución. ¿Para qué? Para que aquellas aspiraciones que nosotros tengamos se puedan cristalizar, se puedan llevar a cabo. Otra situación es que tenemos problemas de salud y eso es entendible. A veces dejamos de hacer algo por un problema de salud que tal vez nos podamos recuperar o no. Pero si renunciamos a los sueños después de estar recuperados, es un problema. Pero a veces puede ser que estos problemas de salud nos postren y nos rendimos. Claro, no es sencillo. Depende de muchos factores. Un ejemplo, alguien que sufre y tiene problemas de salud y económicamente está mal, se le va a tornar complicado. Se le va a tornar complicado. Y hay que salir de ese laberinto para poder alcanzar una meta. 5. Nos reunimos con personas tóxicas que drenan nuestra felicidad, que drenan nuestras aspiraciones, que matan nuestros sueños. Y esas personas tóxicas, usted tiene que alejarse. Y no contarle ni siquiera sus sueños. No le cuente sus planes. Si ya sabe que es tóxica esa persona, no le comente nada. O puede ser un esposo, puede ser un hermano, puede ser un amigo del trabajo, puede ser hasta los hijos que se tornen tóxicos. De repente la madre de familia dice, hey chicos, voy a estudiar a la universidad. Dice, no, ¿qué vas a estudiar? Pues si ya estás vieja. ¿Para qué te vas a meter a estudiar? A esta edad te vas a meter a estudiar. Entonces, las mujeres definitivamente, ¿no? Viniendo las frases de los hijos,
Dice, no voy a estudiar. Y aquí una experiencia, un buen amigo que no había terminado la escuela, ¿no? Me dice, Víctor, quiero terminar la escuela. Me dice, chévere, padre, le digo, métete. Entonces él me comenta que le comentó hasta la esposa y le dice, ¿cómo que vas a estudiar a terminar la escuela si ya tienes como 55 años y ya eres un viejo? Le dice. Me comenta, pues, mi amigo. No, dale, le digo. Terminó la escuela. Entonces él tenía las ganas. Entonces ahí, él dice, quiero estudiar el colegio. Y ojo, esto que le comento es real. Terminó el colegio. Terminó el colegio. De ahí quiero estudiar ingeniería. Terminó la carrera de ingeniería. Y hoy tiene su compañía de seguridad. ¿Sí? Entonces, no dejen que los limiten. Claro, hay sueños. Por ejemplo, yo a esta edad, que quiero ser piloto de guerra de un avión de esos F-16, es un absurdo. No es que estoy matando yo solito mi sueño, pero tengo que ser realista. Usted debe saber qué puede hacer y qué no puede hacer. Estudiar. Si encuentra las posibilidades de hacerlo, hágalo. Si quiere aprender a manejar, etcétera. Pero evalúe con toda honestidad lo que usted quiera hacer. Pero no cometa el error, el paso número 1, dejar de creer. Creemos que somos demasiado jóvenes o demasiado viejos, que va relacionado con lo que les comenté, el punto 5. Matamos al niño inquieto que vivía en nuestro interior. A veces resulta que ser alegre, que ser jovial, que ser honesto es comportarse como niño. ¡Ay, que pareces un niño! ¡Madura! Compórtate como un adulto. Y matan esa inquietud que uno tiene adentro, de esa alegría, esa vivacidad. Y nos volvemos viejos. Dejamos de soñar porque nos convertimos en lo que queremos ser, viejos amargados. Y por eso es que muchos mueren frustrados en el mismo lugar que están. Porque dejaron de soñar, porque dejaron de ser alegres, porque dejaron de tener iniciativa, porque dejaron de maravillarse con lo que hay en el mundo y fuera de este mundo. Usted hable por ejemplo, trate de hablar de las galaxias con otra persona y es como que está hablando de temas bueno, de temas de otro mundo. Ni siquiera lo va a tomar en cuenta. Entonces, no mate ese niño, no mate esa alegría. Sea jovial, sea soñador y siga tras su sueño. Terminamos con esto. ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué soy un amargado? ¿Por qué soy una persona tóxica, chismosa? Y no puedo ser un hombre alegre, una mujer feliz. A veces asumo problemas ajenos. Me meto en problemas donde no me han llamado y donde no debo de absorber esos problemas. Me meto por gusto en problemas donde no me han llamado. Vivo en el pasado. Yo ya he comentado varias veces que a veces necesitamos la ayuda de un psicólogo. Cuando vivimos con amarguras, cuando seguimos pensando en el pasado, que mi papá fue así, que mi mamá fue así, que mi hermano fue así, que mi vecino fue así, que mi amigo fue así, que me hicieron bullying en el colegio, en la escuela y que por eso soy así. Vivimos en el pasado. Rompa esos paradigmas. Si no lo puede hacer por sí solo, vaya donde un especialista que lo ayude, que lo libere de ese laberinto que lo tiene atrapado y que no lo deja ser feliz.
por no saberme ir a tiempo, por no saber irme a tiempo. Sí, eso también, a veces no saber, a mí me ha pasado, a veces ya hay indicios que dicen, ándate, vete, no te quedes ahí. Y uno necio, no, no, no. Sí, la cosa va a cambiar, la cosa va a ser buena. No, hay que ser positivo. Dice Víctor que hay que ser positivo. No, cuando tú ya analizas que la cosa no va bien y que la cosa no funciona, vete. Como dicen los chicos, salte chispeado de ahí. Sí. Es como cuando las chicas cuando están enamoradas, no, ese hombre yo lo cambio, a ese hombre yo lo cambio, lo voy a cambiar. Se casan con él, no lo cambian nunca y viven amargadas. Usted tiene la oportunidad, váyase a tiempo. Por guardar rencor y no perdonar. Ah, esos rencorosos que guardan esos problemas, esos odios, esos problemas del pasado y no perdonan. No, perdone, tenemos la facultad de perdonar, incluso tenemos la oportunidad de perdonarnos a nosotros mismos. Todos cometemos errores, pero si guardamos rencores hacia otro, eso en vez de ayudarnos nos hunde. Por rodearme con personas tóxicas, personas que dicen, no, esto no vale, esto no funciona, etcétera, etcétera. Déjelos atrás. Por reprimir mis emociones. Ah, sí, esa es otra, ¿no? A veces no nos reímos porque tenemos miedo a ser juzgados. No opinamos por esto, etcétera. Nos reprimimos. O sea, sea alegre, sea feliz, emita sus comentarios a pesar que se equivoque, porque está aprendiendo. Yo aquí varias veces le he dicho, pregunten, equivóquense, yo no lo sé todo. Si lo supiera todo, chuta, estaría tal vez en otro lado. Sí, no lo sé todo. Pregunten, por renunciar a los sueños. Ah, sí, esto ya es lo que estuvimos viendo. Muchas personas renuncian a los sueños, renuncian a lo que aspiran y después viven amargados por estar llenos de miedo y no arriesgarse. Hay que superar esos miedos por no soltar lo que ya no existe. Por no soltar lo que ya no existe. ¿Usted todavía no ha soltado lo que ya no existe o sigue reteniendo eso del pasado? Ha sido una alegría compartir el día de hoy esta charla. Ya vendremos con la clase número 4 del tema de deterioro. Todavía hay mucho, mucho por aprender. Hemos adentrado ya a un entendimiento de esto del deterioro en estas 3 clases. Vamos a seguir avanzando con otros casos prácticos. Bien, colegas, ¿alguna pregunta? Si no, nos vamos al conteo. Nos vamos al conteo. 3, 2, 1. Que tengan una excelente noche. Nos vemos el próximo día lunes. Bye, bye. Bye, bye.